Al repasar mis notas sobre los 70 y tantos casos en los que, durante los 8 últimos años, he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, un buen número de ellos que eran simplemente extraños, pero ninguno vulgar, porque trabajando como él trabajaba, más por amor a su arte que por afán de riquezas, se negaba a intervenir en ninguna investigación que no tendiera a lo insólito e incluso a lo fantástico. Sin embargo, entre todos estos casos tan variados, no recuerdo ninguno que presentara características más extraordinarias que el que afectó a una conocida familia de Surrey, los Roylott de Stoke Moran. Los acontecimientos en cuestión tuvieron lugar en los primeros tiempos de mi asociación con Holmes, cuando ambos compartíamos un apartamento de solteros en Baker Street. Podría haberlo dado a conocer antes, pero en su momento se hizo una promesa de silencio de la que no me he visto libre hasta el mes pasado, debido a la prematura muerte de la dama a quien se hizo la promesa. Quizás convenga sacar los hechos a la luz ahora, pues tengo motivos para creer que corren rumores sobre la muerte del doctor Grimsby Roylott, que tienden a hacer que el asunto parezca aún más terrible de lo que fue en realidad. Una mañana de principios de abril de 1883 me desperté y vi a Sherlock Holmes completamente vestido, de pie junto a mi cama. Por lo general se levantaba tarde, y en vista de que el reloj de la repisa solo marcaba las 7:15, le miré parpadeando con una cierta sorpresa, y tal vez algo de resentimiento, porque yo era persona de hábitos muy regulares. «Lamento despertarle, Watson», dijo, «pero esta mañana nos ha tocado a todos. A la señora Hudson la han despertado, ella se desquitó conmigo y yo con usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un incendio?» «No, un cliente. Parece que ha llegado una señorita en estado de gran excitación que insiste en verme. Está aguardando en la sala de estar. Ahora bien, cuando las jovencitas vagan por la metrópoli a estas horas de la mañana, despertando a la gente dormida y sacándola de la cama, hay que suponer que tienen que comunicar algo muy apremiante. Si resultara ser un caso interesante, estoy seguro de que le gustaría seguirlo desde el principio. En cualquier caso, me pareció que debía llamarle y darle la oportunidad. Querido amigo, no me lo perdería por nada del mundo. No existía para mí mayor placer que seguir a Holmes en todas sus investigaciones y admirar las rápidas deducciones, tan veloces como si fueran intuiciones, pero siempre fundadas en una base lógica, con las que desentrañaba los problemas que se le planteaban. Me vestí a toda prisa y a los pocos minutos estaba listo para acompañar a mi amigo a la sala de estar. Una dama, vestida de negro y con el rostro cubierto por un espeso velo, estaba sentada junto a la ventana y se levantó al entrar nosotros. «Buenos días, señora», dijo Holmes animadamente. «Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, el doctor Watson, ante el cual puedo hablar con tanta libertad como ante mí mismo. Me alegro de comprobar que la señora Hudson ha tenido el buen sentido de encender el fuego. Por favor, acérquese a él y pediré que le traigan una taza de chocolate, pues veo que está usted temblando». «No es el frío lo que me hace temblar», dijo la mujer en voz baja, cambiando de asiento como se le sugería. «¿Qué es entonces?» «El miedo, señor Holmes. El terror». Al hablar, alzó su velo y pudimos ver que efectivamente se encontraba en un lamentable estado de agitación, con la cara gris y desencajada, los ojos inquietos y asustados, como los de un animal acosado. Sus rasgos y su figura correspondían a una mujer de 30 años, pero su cabello presentaba prematuras mechas grises y su expresión denotaba fatiga y agobio. Sherlock Holmes la examinó de arriba abajo con una de sus miradas rápidas que lo veían todo. «No debe usted tener miedo», dijo en tono consolador, inclinándose hacia adelante y palmeándole el antebrazo. «Pronto lo arreglaremos todo, no le quepa duda. Veo que ha venido usted en tren esta mañana. ¿Es que me conoce usted?» «No, pero estoy viendo la mitad de un billete de vuelta en la palma de su guante izquierdo. Ha salido usted muy temprano y todavía ha tenido que hacer un largo trayecto en coche descubierto, por caminos accidentados, antes de llegar a la estación». La dama se estremeció violentamente y se quedó mirando con asombro a mi compañero. «No hay misterio alguno, querida señora», explicó Holmes sonriendo. «La manga izquierda de su chaqueta tiene salpicaduras de barro nada menos que en 7 sitios. Las manchas aún están frescas. Solo en un coche descubierto podría haberse salpicado así, y eso solo si venía sentada a la izquierda del cochero». «Sean cuales sean sus razones, ha acertado usted en todo», dijo ella.
Salí de casa antes de las 6. Llegué a Leatherhead a las 6:20 y cogí el primer tren a Waterloo. Señor, ya no puedo aguantar más esta tensión. Me volveré loca de seguir así. No tengo a nadie a quien recurrir. Solo hay una persona que me aprecia, y el pobre no sería una gran ayuda. He oído hablar de usted, señor Holmes. Me habló de usted la señora Farintosh, a la que usted ayudó cuando se encontraba en un grave apuro. Ella me dio su dirección. Oh, señor, ¿no cree que podría ayudarme a mí también? Y al menos arrojar un poco de luz sobre las densas tinieblas que me rodean. Por el momento me resulta imposible retribuirle por sus servicios, pero dentro de 1 o 2 meses me voy a casar. Podré disponer de mi renta y entonces verá usted que yo no soy desagradecida. Holmes se dirigió a su escritorio, lo abrió y sacó un pequeño fichero que consultó a continuación. Farintosh dijo: «Ah, sí, ya me acuerdo del caso. Giraba en torno a una tiara de ópalo. Creo que fue antes de conocernos, Watson. Lo único que puedo decir, señora, es que tendré un gran placer en dedicar a su caso la misma atención que dedica el de su amiga. En cuanto a la retribución, mi profesión lleva en sí misma la recompensa, pero es usted libre de sufragar los gastos en los que yo pueda incurrir cuando le resulte más conveniente. Y ahora le ruego que nos exponga todo lo que pueda servirnos de ayuda para formarnos una opinión sobre el asunto». «Ay», replicó nuestra visitante, «el mayor horror de mi situación consiste en que mis temores son tan inconcretos y mis sospechas se basan por completo en detalles tan pequeños y que a otra persona le parecerían triviales, que hasta el hombre a quien, entre todos los demás, tengo derecho a pedir ayuda y consejo, considera todo lo que le digo como fantasías de una mujer nerviosa. No lo dice así, pero puedo darme cuenta por sus respuestas consoladoras y sus ojos esquivos. Pero he oído decir, señor Holmes, que usted es capaz de penetrar en las múltiples maldades del corazón humano. Usted podrá indicarme cómo caminar entre los peligros que me amenazan. Soy todo oídos, señora. Me llamo Helen Stoner y vivo con mi padrastro, último superviviente de una de las familias sajonas más antiguas de Inglaterra, los Roylott de Stoke Moran, en el límite occidental de Surrey. Holmes asintió con la cabeza. «El nombre me resulta familiar», dijo. «En otro tiempo, la familia era una de las más ricas de Inglaterra. Se extendían más allá de los límites del condado, entrando por el norte de Berkshire y por el oeste de Hampshire. Sin embargo, en el siglo pasado hubo 4 herederos seguidos de carácter disoluto y derrochador, y un jugador completó en tiempos de la regencia la ruina de la familia. No se salvó nada, con excepción de unas pocas hectáreas de tierra y la casa, de 200 años de edad, sobre la que pesa una fuerte hipoteca. Allí arrastró su existencia el último señor, viviendo la vida miserable de un mendigo aristócrata. Pero su único hijo, mi padrastro, comprendiendo que debía adaptarse a las nuevas condiciones, consiguió un préstamo de un pariente, que le permitió estudiar medicina y emigró a Calcuta, donde, gracias a su talento profesional y a su fuerza de carácter, consiguió una numerosa clientela. Sin embargo, en un arrebato de cólera, provocado por una serie de robos cometidos en su casa, azotó hasta matarlo a un mayordomo indígena y se libró por muy poco de la pena de muerte. Tuvo que cumplir una larga condena, al cabo de la cual regresó a Inglaterra convertido en un hombre huraño y desengañado. Durante su estancia en la India, el doctor Roylott se casó con mi madre, la señora Stoner, joven viuda del general de división Stoner, de la artillería de Bengala. Mi hermana Julia y yo éramos gemelas, y solo teníamos 2 años cuando nuestra madre se volvió a casar. Mi madre disponía de un capital considerable, con una renta que no bajaba de las 1000 libras al año, y se lo confió por entero al doctor Roylott mientras viviésemos con él, estipulando que cada una de nosotras debía recibir cierta suma anual en caso de contraer matrimonio. Mi madre falleció poco después de nuestra llegada a Inglaterra, hace 8 años, en un accidente ferroviario cerca de Crewe. A su muerte, el doctor Roylott abandonó sus intentos de establecerse como médico en Londres y nos llevó a vivir con él en la mansión ancestral de Stoke Moran. El dinero que dejó mi madre bastaba para cubrir todas nuestras necesidades y no parecía existir obstáculo a nuestra felicidad. Pero aproximadamente por aquella época, nuestro padrastro experimentó un cambio terrible. En lugar de hacer amistades e intercambiar visitas con nuestros vecinos, que al principio se alegraron muchísimo de ver a un Roylott de Stoke Moran instalado de nuevo en la vieja mansión familiar, se encerró en la casa sin salir casi nunca,
a no ser para enzarzarse en furiosas disputas con cualquiera que se cruzase en su camino. El temperamento violento, rayando con la manía, parece ser hereditario en los varones de la familia, y en el caso de mi padrastro, creo que se intensificó a consecuencia de su larga estancia en el trópico. Provocó varios incidentes bochornosos, 2 de los cuales terminaron en el juzgado, y acabó por convertirse en el terror del pueblo, de quienes todos huían al verlo acercarse, pues tiene una fuerza extraordinaria y es absolutamente incontrolable cuando se enfurece. La semana pasada tiró al herrero del pueblo al río, por encima del Petril, y solo a base de pagar todo el dinero que pude reunir conseguí evitar una nueva vergüenza pública. No tiene ningún amigo, a excepción de los gitanos errantes, y a estos vagabundos les da permiso para acampar en las pocas hectáreas de tierra cubiertas de zarzas que componen la finca familiar, aceptando a cambio la hospitalidad de sus tiendas y marchándose a veces con ellos durante semanas enteras. También le apasionan los animales indios que le envía un contacto en las colonias, y en la actualidad tiene un guepardo y un babuino que se pasean en libertad por sus tierras y que los aldeanos temen casi tanto como a su dueño. Con esto que le digo, podrá usted imaginar que mi pobre hermana Julia y yo no llevamos una vida de placeres. Ningún criado quería servir en nuestra casa, y durante mucho tiempo hicimos nosotras todas las labores domésticas. Cuando murió, no tenía más que 30 años y, sin embargo, su cabello ya empezaba a blanquear, igual que el mío. Entonces, ¿su hermana ha muerto? Murió hace 2 años, y es de su muerte de lo que vengo a hablarle. Comprenderá usted que, llevando la vida que he descrito, teníamos pocas posibilidades de conocer a gente de nuestra misma edad y posición. Sin embargo, teníamos una tía soltera, hermana de mi madre, la señorita Honoria Westphal, que vive cerca de Harrow, y de vez en cuando se nos permitía hacerle breves visitas. Julia fue a su casa por Navidad, hace 2 años, y allí conoció a un comandante de infantería de marina retirado, al que se prometió en matrimonio. Mi padrastro se enteró del compromiso cuando regresó mi hermana, y no puso objeciones a la boda. Pero menos de 15 días antes de la fecha fijada para la ceremonia, ocurrió el terrible suceso que me privó de mi única compañera. Holmes había permanecido recostado en su butaca con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en un cojín. Pero al oír esto, entreabrió los párpados y miró de frente a su interlocutora. «Le ruego que sea precisa en los detalles», dijo. «Me resultará muy fácil, porque tengo grabados a fuego en la memoria todos los acontecimientos de aquel espantoso periodo. Como ya le he dicho, la mansión familiar es muy vieja, y en la actualidad solo un ala está habitada. Los dormitorios de esta ala se encuentran en la planta baja, y las salas en el bloque central del edificio. El primero de los dormitorios es el del doctor Roylott, el segundo el de mi hermana, y el tercero el mío. No están comunicados, pero todos dan al mismo pasillo. ¿Me explico con claridad? Perfectamente. Las ventanas de los 3 cuartos dan al jardín. La noche fatídica, el doctor Roylott se había retirado pronto, aunque sabíamos que no se había acostado, porque a mi hermana le molestaba el fuerte olor de los cigarros indios que solía fumar. Por eso dejó su habitación y vino a la mía, donde se quedó bastante rato hablando sobre su inminente boda. A las 11 se levantó para marcharse, pero en la puerta se detuvo y se volvió para mirarme. «Dime, Helen», dijo, «¿has oído a alguien silbar en medio de la noche?» «Nunca», respondí. «¿No podrías ser tú que silbas mientras duermes?» «Desde luego que no. ¿Por qué?» «Porque en las últimas noches he oído claramente un silbido bajo, a eso de las 3 de la madrugada. Tengo el sueño muy ligero y siempre me despierta. No podría decir de dónde procede. Quizás del cuarto de al lado, tal vez del jardín. Se me ocurrió preguntarte por si tú también lo habías oído». «No, no lo he oído. Deben ser esos horribles gitanos que hay en la huerta». «Probablemente. Sin embargo, si suena en el jardín, me extraña que tú no lo hayas oído también. Es que yo tengo el sueño más pesado que tú. Bueno, en cualquier caso, no tiene gran importancia». Me dirigió una sonrisa, cerró la puerta y pocos segundos después oí su llave girar en la cerradura. «Caramba», dijo Holmes. «¿Tenían la costumbre de cerrar siempre su puerta con llave por la noche?» «Siempre». «¿Y por qué?» «Creo haber mencionado que el doctor tenía sueltos un guepardo y un babuino. No nos sentíamos seguras sin la puerta cerrada». «Es natural. Por favor, prosiga con su relato». «Aquella noche no pude dormir. Sentía la vaga sensación de que nos amenazaba una desgracia. Como recordará, mi hermana y yo éramos gemelas,
y ya sabe lo sutiles que son los lazos que atan a dos almas tan estrechamente unidas. Fue una noche terrible. El viento aullaba en el exterior y la lluvia caía con fuerza sobre las ventanas. De pronto, entre el estruendo de la tormenta, se oyó el grito desgarrado de una mujer aterrorizada. Supe que era la voz de mi hermana. Salté de la cama, me envolví en un chal y salí corriendo al pasillo. Al abrir la puerta, me pareció oír un silbido, como el que había descrito mi hermana, y pocos segundos después un golpe metálico, como si se hubiese caído un objeto de metal. Mientras yo corría por el pasillo, se abrió la cerradura del cuarto de mi hermana y la puerta giró lentamente sobre sus goznes. Me quedé mirando horrorizada, sin saber lo que iría a salir por ella. A la luz de la lámpara del pasillo, vi que mi hermana aparecía en el hueco, con la cara lívida de espanto y las manos extendidas en petición de socorro, toda su figura oscilando de un lado a otro, como la de un borracho. Corrí hacia ella y la rodeé con mis brazos, pero en aquel momento parecieron ceder sus rodillas y cayó al suelo. Se estremecía como si sufriera horribles dolores, agitando convulsivamente los miembros. Al principio creí que no me había reconocido, pero cuando me incliné sobre ella gritó de pronto, con una voz que no olvidaré jamás: «Dios mío, Helen, ha sido la banda de lunares». Quiso decir algo más y señaló con el dedo en dirección al cuarto del doctor, pero una nueva convulsión se apoderó de ella y ahogó sus palabras. Corrí llamando a gritos a nuestro padrastro y me tropecé con él, que salía en bata de su habitación. Cuando llegamos junto a mi hermana, ésta ya había perdido el conocimiento, y aunque él le vertió brandy por la garganta y mandó llamar al médico del pueblo, todos los esfuerzos fueron en vano, porque poco a poco se fue apagando y murió sin recuperar la conciencia. Este fue el espantoso final de mi querida hermana. «Un momento», dijo Holmes. «¿Está usted segura de lo del silbido y el sonido metálico? ¿Podría jurarlo?». Eso mismo me preguntó el juez de instrucción del condado durante la investigación. Estoy convencida de que lo oí, a pesar de lo cual, entre el fragor de la tormenta y los crujidos de una casa vieja, podría haberme equivocado. ¿Estaba vestida su hermana? No, estaba en camisón. En la mano derecha se encontró el extremo chamuscado de una cerilla y en la izquierda una caja de fósforos, lo cual demuestra que encendió una cerilla y miró a su alrededor cuando se produjo la alarma. Eso es importante. ¿Y a qué conclusiones llegó el juez de la instrucción? Investigó el caso minuciosamente, porque la conducta del doctor Roylott llevaba mucho tiempo dando que hablar en el condado, pero no pudo descubrir la causa de la muerte. Mi testimonio indicaba que su puerta estaba cerrada por dentro y las ventanas tenían postigos antiguos, con barras de hierro que se cerraban cada noche. Se examinaron cuidadosamente las paredes, comprobando que eran bien macizas por todas partes, y lo mismo se hizo con el suelo, con idéntico resultado. La chimenea es bastante amplia, pero está enrejada con 4 gruesos barrotes. Así pues, no cabe duda de que mi hermana se encontraba sola cuando le llegó la muerte. Además, no presentaba señales de violencia. ¿Qué me dice del veneno? Los médicos investigaron esa posibilidad sin resultados. ¿De qué cree usted, entonces, que murió la desdichada señorita? Estoy convencida de que murió de puro y simple miedo, o de trauma nervioso, aunque no logro explicarme qué fue lo que le asustó. ¿Había gitanos en la finca en aquel momento? Sí, casi siempre hay algunos. Ya, ¿y qué le sugirió a usted su alusión a una banda, una banda de lunares? A veces he pensado que se trataba de un delirio sin sentido. Otras veces que debía referirse a una banda de gente, tal vez a los mismos gitanos de la finca. No sé si los pañuelos de lunares que muchos de ellos llevaban en la cabeza le podrían haber inspirado aquel extraño término. Holmes meneó la cabeza como quien no se da por satisfecho. «Nos movemos en aguas muy profundas», dijo. «Por favor, continúe con su narración». Desde entonces han transcurrido 2 años y mi vida ha sido más solitaria que nunca. Hasta hace muy poco, hace un mes, un amigo muy querido, al que conozco desde hace muchos años, me hizo el honor de pedir mi mano. Se llama Hermitage, Percy Hermitage, segundo hijo del señor Hermitage, de Cranewater, cerca de Reading. Mi padrastro no ha puesto inconvenientes al matrimonio y pensamos casarnos en primavera. Hace 2 días se iniciaron unas reparaciones en el ala oeste del edificio y hubo que agujerear la pared de mi cuarto, por lo que me tuve que instalar en la habitación donde murió mi hermana y dormir en la misma cama en la que ella dormía. Imagínese mi escalofrío de terror cuando anoche,
Estando ya acostada pero despierta, pensando en su terrible final, oí de pronto en el silencio de la noche el suave silbido que había anunciado su propia muerte. Salté de la cama y encendí la lámpara, pero no vi nada anormal en la habitación. Estaba demasiado nerviosa como para volver a acostarme, así que me vestí y en cuanto salió el sol me eché a la calle. Cogí un coche en la posada Crown, que está enfrente de casa, y me planté en Leatherhead, de donde he llegado esta mañana, con el único objeto de venir a verle y pedirle consejo. «Ha hecho usted muy bien», dijo mi amigo, «pero ¿me lo ha contado todo?» «Sí, todo. Señorita Stoner, no me lo ha dicho todo. Está usted encubriendo a su padrastro». «¿Cómo? ¿Qué quiere decir?» Por toda respuesta, Holmes levantó el puño de encaje negro que adornaba la mano que nuestra visitante apoyaba en la rodilla. Impresos en la blanca muñeca se veían 5 pequeños moratones, las marcas de 4 dedos y un pulgar. «La han tratado con brutalidad», dijo Holmes. La dama se ruborizó intensamente y se cubrió la lastimada muñeca. «Es un hombre duro», dijo, «y seguramente no se da cuenta de su propia fuerza». Se produjo un largo silencio durante el cual Holmes apoyó el mentón en las manos y permaneció con la mirada fija en el fuego crepitante. «Es un asunto muy complicado», dijo por fin. «Hay 1000 detalles que me gustaría conocer antes de decidir nuestro plan de acción, pero no podemos perder un solo instante. Si nos desplazáramos hoy mismo a Stoke Moran, ¿no sería posible ver esas habitaciones sin que se enterase su padrastro? Precisamente dijo que hoy tenía que venir a Londres para algún asunto importante. Es probable que esté ausente todo el día y que pueda usted actuar sin estorbos. Tenemos una sirvienta, pero es vieja y estúpida, y no me será difícil quitarla de en medio». «Excelente. ¿Tiene algo en contra de este viaje, Watson?» «Nada en absoluto. Entonces iremos los dos. ¿Y usted qué va a hacer?» «Ya que estoy en Londres, hay un par de cosillas que me gustaría hacer, pero pienso volver en el tren de las 12 para estar allí cuando ustedes lleguen. Puede esperarnos a primera hora de la tarde. Yo también tengo un par de asuntillos que atender. ¿No quiere quedarse a desayunar?» «No, tengo que irme. Me siento ya más aliviada desde que le he confiado mi problema. Espero volverle a ver esta tarde». Dejó caer el tupido velo negro sobre su rostro y se deslizó fuera de la habitación. «¿Qué le parece todo esto, Watson?», preguntó Sherlock Holmes recostándose en su butaca. «Me parece un asunto de lo más turbio y siniestro. Turbio y siniestro a no poder más. Sin embargo, si la señorita tiene razón al afirmar que las paredes y el suelo son sólidos y que la puerta, ventanas y chimeneas son infranqueables, no cabe duda de que la hermana tenía que encontrarse sola cuando encontró la muerte de manera tan misteriosa. ¿Y qué me dice entonces de los silbidos nocturnos y de las intrigantes palabras de la mujer moribunda? No se me ocurre nada. Si combinamos los ruidos en la noche, la presencia de una banda de gitanos que cuentan con la amistad del viejo doctor, el hecho de que tenemos razones de sobra para creer que el doctor está muy interesado en impedir la boda de su hijastra, la alusión a una banda por parte de la moribunda, el hecho de que la señorita Helen Stoner oyera un golpe metálico, que pudo haber sido producido por una de esas barras de metal que cierran los postigos al caer de nuevo en su sitio, me parece que hay una buena base para pensar que podemos aclarar el misterio siguiendo esas líneas. Pero, ¿qué es lo que han hecho los gitanos? No tengo ni idea. Encuentro muchas objeciones a esa teoría. También yo. Precisamente por esa razón vamos a ir hoy a Stoke Moran. Quería comprobar si las objeciones son definitivas o se les puede encontrar una explicación. «¿Pero qué demonios?». Lo que había provocado semejante exclamación de mi compañero fue el hecho de que nuestra puerta se abriera de golpe y un hombre gigantesco apareciera en el marco. Sus ropas eran una curiosa mezcla de lo profesional y lo agrícola. Llevaba un sombrero negro de copa, una levita con faldones largos y un par de polainas altas, y hacía oscilar en la mano un látigo de caza. Era tan alto que su sombrero rozaba el montante de la puerta, y tan ancho que la llenaba de lado a lado. Su rostro amplio, surcado por 1000 arrugas, tostado por el sol hasta adquirir un matiz amarillento y marcado por todas las malas pasiones, se volvía alternativamente de uno a otro de nosotros, mientras sus ojos, hundidos y biliosos, y su nariz, alta y huesuda, le daban cierto parecido grotesco con un ave de presa, vieja y feroz. «¿Quién de ustedes es Holmes?», preguntó la aparición. «Ese es mi nombre, señor, pero me lleva usted ventaja», respondió mi compañero muy tranquilo. «Soy el doctor Grimsby Roylott, de Stoke Moran». «Ah, ya», dijo Holmes suavemente.
Por favor, tome asiento, doctor. No me da la gana. Mi hijastra ha estado aquí. La he seguido. ¿Qué le ha estado contando? Hace algo de frío para esta época del año, dijo Holmes. ¿Qué le ha contado? Gritó el viejo enfurecido. Sin embargo, he oído que la cosecha de azafrán se presenta muy prometedora, continuó mi compañero imperturbable. ¡Ja! Con que se desentiende de mí, ¿eh? Dijo nuestra nueva visita, dando un paso adelante y esgrimiendo su látigo de caza. Yo le conozco, granuja. He oído hablar de usted. Usted es Holmes, el entrometido. Mi amigo sonrió. Holmes, el métome-en-todo. La sonrisa se ensanchó. Holmes, el correveidile de Scotland Yard. Holmes soltó una risita cordial. Su conversación es de lo más amena, dijo. Cuando se vaya, cierre la puerta porque hay una cierta corriente. Me iré cuando haya dicho lo que tengo que decir. No se atreva a meterse en mis asuntos. Me consta que la señorita Stoner ha estado aquí. La he seguido. Soy un hombre peligroso para quien me fastidia. Fíjese. Dio un rápido paso adelante, cogió el atizafuego y lo curvó con sus enormes manazas morenas. Procure mantenerse fuera de mi alcance, rugió, y arrojando el hierro doblado a la chimenea, salió de la habitación a grandes zancadas. Parece una persona muy simpática, dijo Holmes, echándose a reír. Yo no tengo su corpulencia, pero si se hubiera quedado, le habría podido demostrar que mis manos no son mucho más débiles que las suyas. Y diciendo esto, recogió el atizador de hierro y con un súbito esfuerzo volvió a enderezarlo. Pensar que ha tenido la insolencia de confundirme con el cuerpo oficial de policía. No obstante, este incidente añade interés personal a la investigación, y solo espero que nuestra amiga no sufra las consecuencias de su imprudencia al dejar que esa bestia le siguiera los pasos. Y ahora, Watson, pediremos el desayuno y después daré un paseo hasta Doctor Common, donde espero obtener algunos datos que nos ayuden en nuestra tarea.